El Mesozoico es una época de grandes convulsiones para nuestro planeta. A partir de hace 250 millones de años, los dinosaurios dominan un mundo que hoy apenas reconoceríamos. Tras la mayor extinción masiva conocida en la historia de la Tierra, al final del Pérmico, que hizo desaparecer cerca del 90% de todas las especies animales y vegetales, comienza un nuevo capítulo de la evolución. Con el amanecer del período Jurásico, hace unos 200 millones de años, la Tierra se ha recuperado de aquella catástrofe y florece con una nueva abundancia de formas de vida diversas. Los continentes siguen unidos en parte en el gigantesco supercontinente Pangea, pero poco a poco las masas de tierra empiezan a separarse. El clima es en gran medida cálido y húmedo, perfecto para una vegetación tropical y subtropical. Los continentes siguen unidos en parte en el gigantesco supercontinente Pangea, pero poco a poco las masas de tierra empiezan a separarse. El clima es en gran medida cálido y húmedo, perfecto para una vegetación tropical y subtropical. En un mundo lleno de diversidad, comienza a surgir, lenta pero inexorablemente, una de las criaturas prehistóricas más famosas que conocemos hoy. Su historia empieza hace 168 millones de años, en Inglaterra. El Proceratosaurus es el pariente conocido más antiguo del Tyrannosaurus rex. Mucho antes de que su famoso descendiente se convirtiera en el superdepredador del Cretácico, este carnívoro bípedo aparece en una forma mucho más modesta. De la cabeza a la punta de la cola, apenas alcanza los 3 metros de longitud y pesa entre 30 y 50 kilogramos. El Tyrannosaurus rex, en cambio, aparecería 100 millones de años después, unas 4 veces más largo y 200 veces más pesado. El nombre del Proceratosaurus se traduce aproximadamente como antes de Ceratosaurus, ya que en un principio se pensó que era un antepasado del Ceratosaurus. Esta suposición no era del todo infundada. En el cráneo del Proceratosaurus se alza una llamativa cresta justo en el lugar donde el Ceratosaurus llevaba su cuerno. Este último es un animal que recorrió Norteamérica y Europa solo unos pocos millones de años después. Una coincidencia, como hoy sabemos. En realidad, el Proceratosaurus es el miembro conocido más antiguo de la familia de los tiranosáuridos. Debido a su tamaño corporal relativamente pequeño, el Proceratosaurus caza presas de poco tamaño por el archipiélago insular europeo. Sus extremidades anteriores siguen siendo relativamente robustas para su grupo, mientras que el cráneo parece casi delicado sobre sus hombros. Esto sugiere que el Proceratosaurus atrapa y sujeta a sus presas con las manos, en lugar de depender por completo de la fuerza de su mordida. Los dientes, sin embargo, ya son bastante característicos. Los dientes premaxilares en forma de D son exclusivos de los tiranosáuridos. Con ellos, estos agresivos depredadores perforan la carne de sus presas y la desgarran. Una estrategia de alimentación conocida como puncture and pull, o perforar y arrancar. Aunque el Proceratosaurus aún no domina este método por completo, sus mandíbulas ya contienen el plano básico de esta estrategia. Hace 129 millones de años, el clima en otro rincón del mundo es mucho menos tropical. Para entonces, el este de Asia se había separado de forma considerable del resto de los continentes, y, en el Cretácico temprano, las zonas de mayor altitud experimentan inviernos más fríos con regularidad. Incluso las regiones más bajas de China se ven de vez en cuando afectadas por ligeras nevadas y heladas durante los meses de invierno, lo que hace que la supervivencia sea aún más difícil para los dinosaurios.
El Yutyrannus es un miembro del grupo de los tiranosauroideos, Tyrannosauroidea, que alcanza los 9 metros de longitud y pesa unos impresionantes 1.400 kilogramos. Su cuerpo está cubierto de plumas, lo que lo convierte en el dinosaurio emplumado de mayor tamaño conocido actualmente por la ciencia. Su propio nombre lo refleja a la perfección: tirano emplumado o rey emplumado. El Yutyrannus comparte su hábitat con otros terópodos como el Sinosauropteryx. Este dinosaurio también está cubierto de plumas, pero es mucho más pequeño y frágil. Mide menos de 2 metros de longitud y pesa solo unos pocos kilogramos. Su pequeño cuerpo ya no puede resistir las duras condiciones. Debilitado poco a poco durante días, quizá incluso semanas, el Sinosauropteryx acaba sucumbiendo al agotamiento. Lo que unos pierden, otros lo ganan. Por duro que suene, en el mundo implacable del Cretácico temprano, la muerte da paso a nueva vida. El final del Sinosauropteryx proporciona alimento y, con ello, una oportunidad crucial de supervivencia para los dos Yutyrannus. Cuando no se alimenta de carroña, el Yutyrannus caza dinosaurios de tamaño medio. A pesar de su enorme cuerpo, es rápido y ágil, lo que lo convierte en un depredador temible. Aún así, todavía está muy lejos de la fuerza descomunal que el Tyrannosaurus Rex llegaría a representar tiempo después. Damos un salto de 30 millones de años hacia adelante, hasta Norteamérica, concretamente hasta lo que hoy es el estado de Utah. El clima es cálido y relativamente seco, aunque el interior montañoso está surcado por ríos que atraen a la vida. Entre quienes acuden a estas aguas se encuentra el Moros intrepidus. Su nombre significa heraldo de la fatalidad o destino intrépido, y lo presenta como un dinosaurio depredador rápido y el primer representante de la línea de los tiranosaurios en aparecer en Norteamérica. Aún así, sigue siendo bastante pequeño. Con solo 3 a 4 metros de longitud y un peso que no supera los 100 kilogramos, es rápido y muy ágil. Sus largas patas traseras sostienen un tronco compacto, mientras que la larga cola, en la parte posterior, le proporciona el equilibrio necesario. Sus pies son sorprendentemente estrechos para un tiranosauroideo y recuerdan a los de los ornitomímidos, dinosaurios que evocan a las actuales aves corredoras. Al igual que ellas, el Moros intrepidus parece estar especializado en la velocidad. Sus extremidades anteriores ya son mucho más cortas, en proporción, que las del Proceratosaurus, aunque todavía conservan dedos funcionales. Su alimentación se basa en dinosaurios de pequeño y mediano tamaño, aunque también actúa como oportunista. Siempre que se presenta la ocasión de conseguir una comida gratuita, la aprovecha. Sin embargo, cegado por el hambre, el Moros intrepidus pasa por alto un peligro crítico. El río en el que se detiene para comer le proporciona agua vital, pero también oculta amenazas mortales. Parientes tempranos de los cocodrilos acechan en las aguas poco profundas, a la espera de oportunidades como esta. En Mongolia, hace 80 millones de años, la lucha por la supervivencia también es implacable. Con toda su fuerza, el Tarbosaurus, de 12 metros de longitud, lanza una y otra vez sus 5 toneladas de peso contra un Therizinosaurus. Aunque este último es herbívoro, el combate dista mucho de ser fácil. Las garras en forma de hoz del Therizinosaurus son un arma letal, capaz de infligir heridas profundas. El enfrentamiento termina sin un vencedor claro. Tras el violento choque, los dos terópodos se separan. Jadeando y gravemente herido, el Tarbosaurus se retira del campo de batalla.
El Tarbosaurus es quizá el homólogo asiático más cercano al Tyrannosaurus rex. Su nombre significa lagarto terrible. El Tarbosaurus es quizá el homólogo asiático más cercano al Tyrannosaurus rex. Su nombre significa lagarto terrible. Sus extremidades anteriores son más pequeñas, en proporción a su cuerpo, que las de cualquier otro tiranosauroideo, mientras que sus patas son especialmente poderosas. En conjunto, es solo ligeramente más pequeño que su pariente de ultramar. Su cráneo es algo más estrecho que el del Tyrannosaurus rex, pero sus mandíbulas albergan más dientes y, en la parte frontal, presentan la característica forma de D. Debido a la reducción de sus extremidades anteriores, el Tarbosaurus depende por completo de su mordida para cazar y combatir. Y menuda mordida, sus potentes músculos del cuello y de las mandíbulas hablan por sí solos. Por su tamaño y su comportamiento de caza agresivo, el Tarbosaurus se cuenta entre los primeros de su grupo en centrarse en dinosaurios de gran tamaño, lo que lo consagra como superdepredador de su región. Sin embargo, incluso un gigante como este tiene sus límites. Más o menos en la misma época, en China, un miembro extraordinariamente esbelto de los tiranosáuridos da caza a un grupo de hadrosaurios. Él también soporta un peso considerable, alrededor de 1 tonelada repartida en un cuerpo de entre 8 y 9 metros de longitud. Se especializa en cazar dinosaurios pequeños que a menudo son demasiado rápidos y ágiles para otros depredadores. Lo que lo distingue no es la fuerza bruta, sino una fría precisión. De este modo, evita competir directamente con sus parientes más grandes y robustos, que se centran en presas de mayor tamaño. Su rasgo más llamativo es el hocico, mucho más largo que el de sus congéneres. Por ello, a menudo se le apoda Pinocchio Rex. Sin embargo, su nombre de género procede del lugar de su descubrimiento, cerca de la ciudad china de Gansu. Sus mandíbulas están llenas de dientes largos y afilados, perfectos para atrapar presas pequeñas. Pero, a diferencia de otros tiranosáuridos, el Qianzhousaurus no recurre al ya establecido método de alimentación puncture and pull. Mientras tanto, un grupo recorre los bosques de Canadá. Se trata de una especie que depende en gran medida de esta técnica durante sus cacerías. Pero primero hay que encontrar a la presa adecuada. El Albertosaurus debe su nombre al lugar de su hallazgo, la provincia canadiense de Alberta. Como auténtico superdepredador, se sitúa en la cima de la cadena alimentaria. Se le teme no solo por su imponente complexión, sino también por su tendencia a cazar en grupo, algo poco habitual entre los tiranosáuridos. Aún en solitario, sigue siendo un depredador al que conviene evitar. Puede parecer más pequeño y ligero que el Tyrannosaurus rex, pero casi 2 toneladas de músculo y potencia compensan esa diferencia. Con hasta 10 metros de longitud, también es un corredor consumado. Juntos, el grupo peina el territorio, aprovechando la cobertura de la noche para localizar presas desprevenidas. A medida que la oscuridad cede ante las primeras luces del amanecer, los cazadores por fin localizan su objetivo. En el borde del bosque descansa una manada de Strutiomimus. Estos pequeños ornitomimosaurios son corredores veloces.
pero en este momento bajan la guardia, aún entumecidos por el sueño. Los Albertosaurus son astutos. Para abatir al mayor número posible de Strutiomimus, rodean la manada y convierten la huida en una tarea casi imposible. Con una embestida repentina, el silencio se rompe. Los Albertosaurus se lanzan hacia adelante y derriban a los Strutiomimus uno tras otro. Los cazadores derriban a sus presas. Los ornitomimosaurios de cuerpo frágil no tienen ninguna posibilidad frente a semejantes mordiscos aplastantes. El cráneo estrecho del Albertosaurus alberga más de 60 dientes con forma de plátano. Según la posición que ocupan en las mandíbulas, los dientes difieren en forma y tamaño. Como la mayoría de los tiranosáuridos, utilizan su potente mordida para arrancar la carne directamente de los cuerpos de sus víctimas. Satisfechos, los Albertosaurus dan cuenta del botín de su cacería, y no será la última vez. A 3.500 kilómetros de distancia se encuentra la fría Alaska. Los largos inviernos hacen que la vida en los bosques de tipo taiga sea especialmente dura. Entre las montañas crecen sobre todo coníferas, helechos y musgos. Un solitario Nanooksaurus merodea por este paisaje nevado. Con unos 6 a 7 metros de longitud y un peso de alrededor de 1 tonelada, es un tiranosáurido pequeño, pero temible. Un tamaño tan reducido es inusual en los animales de sangre caliente de las regiones frías. Su cuerpo, con toda probabilidad, se adaptó a la escasez de alimento en el extremo norte. Como muchos de sus parientes, probablemente estaba cubierto de plumas, una adaptación práctica para conservar el calor corporal en el clima gélido. Su resistencia le ha valido un nombre muy apropiado, derivado de la palabra Inupiaq Nanook, que significa oso polar. No muy lejos, los Edmontosaurus y los Pachyrhinosaurus avanzan entre la maleza. Estos herbívoros se han unido en una manada y se protegen mutuamente de los depredadores. Y funciona. Aquí no se libra ninguna batalla. El Nanooksaurus no tendría ninguna posibilidad frente a los grandes dinosaurios cornudos. En su lugar, este tiranosaurio emplumado traza un amplio rodeo y sigue adelante, en busca de presas más fáciles. Tras largas horas de búsqueda, el Nanooksaurus por fin encuentra lo que necesita: un cadáver, conservado por el frío invernal y todavía comestible. Se acerca con cautela. Es un cazador oportunista. Aprovechar la carne que encuentra en el territorio siempre que puede forma parte de su estrategia de supervivencia. En la naturaleza helada de Alaska, la supervivencia no depende solo de la fuerza bruta, sino también de la paciencia y el instinto. Hoy, esas cualidades reciben su recompensa y la supervivencia queda asegurada. Desde las heladas montañas de Alaska, viajamos ahora a los paisajes fluviales más cálidos del oeste de Norteamérica. En la región de lo que hoy son los Estados Unidos, vive el dinosaurio más famoso de todos. El Tyrannosaurus rex es una de las especies de dinosaurios mejor documentadas y, al mismo tiempo, uno de los mayores carnívoros terrestres de todos los tiempos. Su nombre significa, muy apropiadamente, rey de los lagartos tiranos. Alcanza hasta 13 metros de longitud y una altura a la cadera de unos 4 metros. Su peso oscila entre las 5 y las 7 toneladas.
aproximadamente tanto como un camión de gran tamaño. No sorprende que las patas traseras resulten enormes, ya que deben soportar por sí solas todo el peso del torso. Son capaces de impulsar el cuerpo a velocidades de hasta 25 km por hora. La larga cola, que constituye casi la mitad de la longitud total del Tyrannosaurus Rex, aporta el equilibrio necesario. En cambio, los brazos parecen diminutos, apenas miden 1 metro y, como es habitual, terminan en solo 2 dedos. Sin embargo, para su tamaño, son sorprendentemente fuertes. Aún así, debido a su complexión masiva, el Tyrannosaurus Rex no es un cazador especialmente ágil. Depende de la eficiencia. Cuando ataca, lo hace con toda su fuerza. La verdadera obra maestra de la naturaleza descansa sobre los hombros del Tyrannosaurus Rex. Con hasta 1,5 metros de largo, su cráneo figura entre los mayores jamás encontrados en un animal terrestre. Su forma es ancha y maciza, reforzada con robustos arcos óseos capaces de soportar presiones enormes. Sus mandíbulas están alineadas con unos 60 dientes, algunos de hasta 30 centímetros de longitud, más largos que cualquier otro diente descubierto hasta ahora. Sus bordes aserrados los convierten en herramientas perfectas para seccionar carne. En comparación con los de la mayoría de los depredadores, estos dientes son inusualmente gruesos y cónicos. Están diseñados no solo para desgarrar carne, sino también para triturar huesos. Lo que convierte, sin embargo, al Tyrannosaurus Rex en un cazador tan exitoso, es también su vista. Como el cráneo es ancho en la parte posterior y se estrecha hacia el hocico, sus ojos miran más hacia adelante que los de la mayoría de los demás terópodos. Esto le otorga una percepción de profundidad excepcional. Combinada con un sentido del olfato muy desarrollado, lo convierte en un cazador de precisión, capaz de detectar presas tanto cercanas como lejanas. A pesar de su reputación como rey indiscutible de los dinosaurios, incluso el Tyrannosaurus Rex conoce momentos de cuidado. La pareja vigila su puesta y se asegura de que la vida en el nido continúe prosperando. Aquello que ahora reposa frágil en el interior del nido se convertirá algún día en el mayor depredador de todos. Desde los primeros representantes ágiles hasta los colosales superdepredadores, la familia de los Tyrannosauridae despliega una impresionante diversidad de formas, tamaños y modos de vida. A lo largo de millones de años conquistan los hábitats más variados y dejan su huella en la Tierra de formas muy distintas. A pesar de todas estas diferencias, hay algo que los une: su papel indiscutible como superdepredadores. Los Tyrannosauridae representan poder, capacidad de adaptación y evolución, una familia que moldeó la Tierra durante incontables millones de años y que sigue fascinándonos hoy en día. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ha gustado, apóyalo con un like y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a que este proyecto siga creciendo. Te invito a ver los demás videos. Nos vemos en el próximo.